Muy buenos días, chicos y chicas. Bienvenidos a nuestra clase de producción de textos. El día de hoy vamos a trabajar el tema 30, los pronombres posesivos. Tenemos acá una primera imagen que dice: lo mío no son las artes ni los libros, sino los números, las fórmulas, la química y la física. En esta imagen, acompañada por el texto, nosotros podemos notar un pronombre posesivo. ¿Cuál será la palabra que indica posesión? Si ustedes se dan cuenta, la palabra que indica posesión en esta imagen, en este texto pequeño, es definitivamente la palabra mío, ¿verdad? Lo mío dice acá y la palabra mío indica posesión. Para desarrollar esta clase es necesario que ustedes me acompañen con sus textos escolares, se dirijan a la página 112-113 para poder revisar la información teórica y así ustedes puedan conectarse un poquito más con el tema. Así es que leemos el siguiente diálogo y respondemos. Acá tenemos un diálogo entre tres niños. La niña dice: muy fácil, Toño, tus lapiceros tienen stickers, en cambio los suyos no. Y el segundo joven dice: ¿cómo te diste cuenta de que era mío? El tercero menciona: Toño, el lapicero que encontré ayer era tuyo. Muy bien, de este diálogo, en donde Toño es el joven del medio, el niño del medio, nos plantean algunas preguntas. ¿Qué palabras hacen referencia a un poseedor y a una cosa poseída a la vez? ¿Cuál es la cosa poseída? ¿Quiénes son los poseedores? Muy bien, entonces nos percatamos. Tus lapiceros tienen stickers, en cambio los suyos no. Entonces, acá nos preguntan qué palabras hacen referencia a un poseedor y a una cosa poseída a la vez. Entonces, si nos dijeran qué palabra hace referencia a un poseedor y a una cosa poseída, a la vez, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo los pronombres, ¿verdad? Los pronombres. Entonces, a ver, palabras que indiquen pertenencia. Cosa poseída cosa poseída y a un poseedor. La palabra suyos, ¿verdad? La palabra suyos es la primera palabra que encontramos acá. Indica cosa poseída, que se refiere a lapiceros, y a un poseedor que viene a ser suyos, o sea, que le pertenecen a alguien más y esa persona está en tercera, bueno, está en tercera persona, valga la redundancia, tercera persona gramatical. El segundo niño dice: ¿cómo te diste cuenta de que era mío? La palabra mío se refiere al lapicero, ¿sí? Se refiere al lapicero y a él de pertenencia, primera persona. Toño, el lapicero que encontré ayer era tuyo, tuyo. ¿A qué se refiere con tuyo? Al lapicero y a segunda persona. Se está dirigiendo a él. ¿Cuál es la cosa poseída? Bueno, lapiceros, ¿verdad? Los lapiceros son las cosas poseídas acá. Acá un lapicero en singular y acá en plural. ¿Quiénes son los poseedores? Bueno, el poseedor es Toño, ¿verdad? Toño es el poseedor. Muy bien. Propósito de la clase del día de hoy: identificar, diferenciar y emplear adecuadamente los pronombres posesivos. Ya la clase pasada estuvimos trabajando los pronombres personales, así que ahora nos dedicamos a los pronombres posesivos. El pronombre posesivo señala a una persona, animal o cosa en un texto o diálogo y además indica posesión, por eso se llama posesivo, o pertenencia. Así, mi cuaderno será el mío, su maleta será la suya. Antes de los pronombres posesivos generalmente va un artículo, ¿ya? Entonces, antes de entrar al ejemplo, nos percatamos de que acá hay algunos casos. Por ejemplo, en lugar de decir mi cuaderno, diremos el mío. ¿Y por qué decimos el mío? Porque si decimos mi cuaderno, la palabra mi no sería un pronombre, sería un determinante. ¿Y cómo sé que es un determinante? Porque los determinantes acompañan al sustantivo, mientras que el pronombre se encarga de reemplazar. Ya vimos la clase pasada, reemplazar al sustantivo. El mío, ¿a qué está reemplazando mío? A cuaderno, ¿verdad? Y a la primera persona, o sea, se refiere a una persona está mencionando esto, el mío, o sea, pertenencia para sí mismo. Y en lugar de decir su maleta, dirías la suya. Repito, la palabra su sí indica posesión, pero es un determinante porque acompaña al sustantivo. En cambio, acá no está acompañando al sustantivo, por tanto es un pronombre. Y normalmente los pronombres están acompañados por artículos. ¿Y por qué? Porque el artículo acompaña al nombre o sustantivo, ¿verdad? Entonces, como el pronombre reemplaza al sustantivo o hace las veces de sustantivo, entonces por eso es que puede llevar también puede llevar artículo. Ejemplo,
Carlos estudió mucho para la exposición, por eso la suya fue la mejor. Entonces, cuando tenemos esta oración, nos percatamos de que acá lo que nos interesa no es Carlos. ¿Y por qué no es Carlos? Porque no vamos a hablar de los sustantivos, este es un sustantivo propio. Lo que nos interesa es esto, la suya. Si ustedes se dan cuenta, ojo, la palabra suya está reemplazando un sustantivo. ¿A cuál sería el sustantivo al cual está reemplazando? ¿A qué sustantivo estaría reemplazando? El sustantivo exposición, ¿no? Entonces, cuando dice la suya, ¿a qué se refiere? A la exposición. Entonces, la palabra suya está reemplazando a exposición. ¿Y a quién le pertenece esta exposición? Está en tercera persona, le pertenece a Carlos. Por eso, reemplaza acá, en este caso, al objeto poseído, a la situación poseída, ¿ya? Porque esta es una actividad, y al poseedor, ¿ya? Entonces, a eso se refería el ejemplo anterior del diálogo. Entonces, no nos detenemos ahí y continuamos. En este sentido, existen algunos pronombres posesivos. Por ejemplo, en este caso son los poseedores, estos son los poseedores, primera, segunda, tercera persona, y la cosa poseída en singular o plural. Y tenemos en los poseedores también singular o plural. No nos hagamos problema. Yo lo que les voy a pedir en la práctica que ya se viene, no es que me indiquen si es el poseedor, el poseedor el plural, en singular, en masculino, femenino, no. Yo lo único que les voy a pedir es que identifiquen los pronombres posesivos, no nada más. O los pronombres en general, porque tenemos los pronombres personales y los posesivos, los que estamos trabajando ahora, aunque hay más. Si ustedes se percatan, vean las palabras que son pronombres. Mío, mía, míos, mías. Tuyo, tuya, tuyos, tuyas. Suyo, suya, suyos, suyas. Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Igual acá, suyo, suya, suyos, suyas. Entonces, ¿qué ocurre? Si ustedes se dan cuenta, esto ya lo hemos trabajado, ¿ya? Entonces, esto ya lo hemos trabajado. ¿Y cuándo lo hemos trabajado? Cuando hemos trabajado determinantes, porque también existen determinantes posesivos y básicamente son lo mismo, ¿sí? Entonces, miren, acá al costadito hago el análisis, menciono, acá arriba, ¿ya? Acá arriba. Elaboro un ejemplo con lo que les estoy mencionando, con lo que les estoy señalando. Yo digo, por ejemplo, con una de estas palabras, ¿ya? La palabra, se me ocurre, la palabra suya, ¿ya? Yo digo, la prima suya es muy inteligente, ¿ya? Es muy inteligente. Y la mía, coma, muy conversadora. O muy... Está bien, muy conversadora. Digamos que son sus cualidades. Muy conversadora. Entonces yo tengo ahí esta oración. La prima suya es muy inteligente y la mía muy conservadora. He utilizado una coma elíptica que reemplaza el verbo, ¿verdad? Eso ya lo hemos trabajado antes. Pero acá, ¿qué nos interesa? Acá nos interesa evaluar, definitivamente evaluar, repito, el pronombre y el determinante para que vean la diferencia. La prima suya, acá la palabra suya indica pertenencia, ¿ya? Tenemos suya indica pertenencia y por acá yo tengo mía que también indica pertenencia. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que esta mía está acá. Lo puedo encontrar acá. Y si ustedes revisan la teoría de los determinantes, también van a encontrar la palabra mía. Y la palabra suya también está acá. Está acá, está acá y está acá. Entonces tengo tres suyas. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas palabras que ustedes ven acá en este recuadro, todas estas palabras, pueden funcionar como determinante en algunos casos o pueden funcionar como pronombres en otros casos. Entonces, lo único que cambia es su uso, no su forma, su uso. Por ejemplo, yo digo, la prima suya es muy inteligente y la mía muy conversadora. ¿Qué ocurre? Que en el primer caso yo estoy utilizando suya, pero esta palabra acompaña un sustantivo que es prima, acompaña al sustantivo. Si acompaña al sustantivo, lógicamente es un determinante. Y esto ya lo habíamos visto, porque los determinantes acompañan al sustantivo, indicando su
pertenencia, ubicación, su cantidad, etc. En cambio acá no ve. ¿La mía qué? ¿Se refiere a quién? A prima. Está reemplazando a prima, por tanto acá es un pronombre. Listo. Entonces, esa es la diferencia que existe entre los determinantes y los pronombres. Un ejemplo más podemos ver acá. ¿Ya? Un ejemplo más. A ver, con nuestras sobrinas. Nuestras sobrinas fueron al parque, coma, mientras que las vuestras iban al café. Listo. Nuestras sobrinas fueron al parque mientras que las vuestras iban al café. ¿Qué ocurre en este segundo caso? En este segundo caso ocurre lo mismo. ¿Y qué ocurre? Que yo tengo acá un término que indica pertenencia y acá tengo otro término que indica pertenencia. Los dos deben estar acá y ahí están los dos. Y también las van a encontrar en determinantes. ¿Cuál es la diferencia? Que en un caso acá he puesto un determinante y en otro un pronombre. El primer caso es un determinante, ¿por qué? Porque acompaña al sustantivo. El segundo caso es un pronombre porque no acompaña al sustantivo. Miren, si ustedes se dan cuenta está al lado del verbo. ¿Ya? Igual acá está al lado del verbo el sustantivo. Por eso es que, ¿por qué el pronombre acá está al lado del verbo? Porque está reemplazando un sustantivo. ¿Ya? Por eso. Entonces, listo. Esa es la diferencia. Chicos, chicas, adelanto algo que no se va a trabajar porque no está en el texto escolar, pero sí es importante que conozcan. ¿Y qué es esto? Que lo mismo ocurre con lo mismo que ocurre con los pronombres posesivos, ocurre, por ejemplo, con los pronombres demostrativos, ¿ya? Ocurre con los pronombres numerales, ocurre con los pronombres, a ver, demostrativos, ya les dije, numerales, y dentro de los numerales toda la gama que hemos visto ya, cardinales, ordinales, etc. Entonces, lo mismo sucede, repito, entre estos pronombres posesivos con los determinantes y lo mismo ocurre con los pronombres demostrativos. Profesor, ¿existen los pronombres demostrativos? La respuesta es sí. Existen los pronombres demostrativos, existen los pronombres cuantificadores, existen los pronombres, a ver, dentro de los cuantificadores, los indefinidos, los ordinales, los cardinales, los partitivos. Ojo, existe la misma gama. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia? Lo mismo, su uso. Su uso. Nada más que el uso es lo que diferencia a los pronombres. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos evaluar, si nosotros se nos ocurre evaluar un pronombre cuantificador, ¿ya? Un pronombre cuantificador, se nos ocurre trabajar con un pronombre cuantificador. Entonces, yo, imagínense, voy a crear acá una oración. 5 costales, 5 costales de harina se perdieron. Ya, 5 costales de harina se extraviaron. Y 2 de... Y 2 se acabaron por el consumo. Miren acá. Si ustedes se dan cuenta, en este caso he utilizado cuantificadores. ¿Cuáles son los cuantificadores? Los cuantificadores son aquellos, dijimos, que indican cantidad, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo tengo 5 costales de harina se perdieron o se extraviaron y 2 se acabaron por el consumo. Ya acá debe haber un punto nomás, pero bueno. Entonces, acá ustedes se dan cuenta de que el primer caso, 5, acompaña costales. Y como acompaña costales, ¿qué viene a ser costales? Sustantivo. Por tanto, 5, ¿qué viene a ser? Determinante, cuantificador, cardinal, ¿no? Ya, es un determinante y punto. Pero acá no acompaña un sustantivo. Acá 2 se acabaron. ¿A qué se refiere? A costales. Pero no está acompañándolo, no está ahí, está lejos.
Entonces, dos es un pronombre. ¿Ya? Lo mismo ocurriría si yo digo 4 policías capturaron a 2 delincuentes. ¿Ya? 4 policías capturaron a 2 delincuentes. En ese caso, 4 está acompañando a policías, 2 está acompañando a delincuentes. En este caso, yo tengo 2 determinantes. Pero si yo dijera 4 capturaron a 2, 4 capturaron a 2, hasta ahí nomás. ¿Ya? 4 capturar. ¿4 qué? No se sabe, no se menciona. Pronombre. Capturaron a 2 qué? No se menciona. Pronombre. Listo. O también puedes decir 4 policías sufrieron un accidente y 2 están en la unidad de cuidados intensivos. Repito, 4 policías sufrieron un accidente y 2 están en la unidad de cuidados intensivos. 4 sigue acompañando policías. Entonces ahí es un determinante. Y 2 están. ¿2 qué? Ya se sabe que se refiere a policías porque antes se ha mencionado. Ahí es un pronombre. ¿Ya? Lo mismo ocurre con los demostrativos. Por ejemplo, aquella casa es más bonita que esta. Miren esto. Aquella casa es más bonita que esta. Aquella está acompañando a casa. Y esta está solo. Entonces, esta es pronombre y aquella es determinante. Entonces, no se olviden de que lo mismo que existe, o bueno, en la mayoría de los casos, las mismas palabras que existen, ojo, como determinantes, existen como pronombres. Solo que esos pronombres no los vamos a trabajar porque no se nos pide en el texto escolar. Pero sí es importante que las tengan ahí en consideración. ¿Ya? Así es que trabajamos. Trabajamos acá. ¿Y qué se nos pide? Actividad número 1. Clasifico los pronombres posesivos del texto en mi cuaderno. Me guío de la tabla. Muy bien, ahí yo tengo la tabla acá abajo. En primera, segunda, tercera persona. ¿Qué nos piden? Pronombres posesivos. Así es que trabajamos. Dice, voy a leer primero el texto. La nueva cancha. Hola, vamos a jugar en la nueva cancha del club. La nuestra es la que está más cerca de la entrada. Los amigos de mi hermano son los que usarán camisetas azules. Los míos, camisetas verdes. Mi arquero es más alto que el suyo. Gracias por invitarme. Ojalá que ayude al equipo. Mi velocidad y habilidad no son tan buenas como las tuyas. No te preocupes. El número de mi camiseta será el 9 y el tuyo el 8. Nos vemos. Cuídate. Muy bien, ahí hay un texto y un diálogo entre dos personas. ¿Ya? El diálogo se titula La nueva cancha. Así es que revisamos. Vamos a ver las palabras que indican, ojo, vamos a ver las palabras que indican posesión, ¿ya? Posesión. Hola, vamos a jugar en la nueva cancha de fútbol. Hasta ahí ninguna. La nuestra, acá hay una palabra que indica posesión, es la que está más cerca de la entrada. Los amigos de mi hermano, mi también indica posesión, son los que usarán las camisetas azules. Los míos también indica posesión, camisetas verdes. Mi arquero, mi también indica posesión, es más alto que el suyo también indica posesión. Gracias por invitarme, ojalá ayude al equipo. Mi indica posesión, velocidad y habilidad no son tan buenas como las tuyas indica posesión, entonces ahí yo tengo vocablos. No te preocupes, el número de mi camiseta será el 9 y el tuyo indica posesión, o el 8. Nos vemos, cuídate. Entonces, de acá tenemos que sacar una conclusión. ¿Cuáles de estas palabras son pronombres? Y las voy a encerrar en un recuadro, ojo, las palabras ahora que son solamente, y con otro color mejor, con otro color, ya voy a utilizar este color verde, voy a seleccionar solo las palabras que son pronombres, ¿ya? Solo los que son pronombres. Reviso, la primera, ¿está acompañando un sustantivo? No, entonces acá yo tengo un pronombre. Ya, este es un pronombre. En la entrada, los amigos de mi hermano, ¿este es un pronombre? No, ¿verdad? ¿Por qué no es un pronombre? Porque está acompañando al sustantivo, por tanto es un determinante. Acá está el sustantivo, hermano. Y acá, los míos está acompañando. Profesor, ¿sí está acompañando camisetas? No, porque yo no puedo decir míos camisetas. No, los míos. ¿A quién se refiere míos?
A, los amigos de mi hermano son los que usarán camisetas azules, los míos. ¿Los míos qué? A los amigos, ¿no? Mis amigos, se refiere a eso. Por tanto, acá es un pronombre. Mi arquero es más alto que el suyo. ¿Cuál de los dos es pronombre? El segundo, ¿verdad? Porque el segundo no está acompañando al sustantivo, pero el primero sí acompaña al sustantivo, acompaña a arquero. Entonces, este es un determinante. Gracias por invitarme. Ojalá ayude al equipo. Mi velocidad, miren, acompaña velocidad, por tanto no es pronombre, es un determinante. Mi velocidad y habilidad no son tan buenas como las tuyas. ¿Tuyas a qué se refiere? A velocidad y habilidad. Está reemplazando, por tanto, pronombre. No te preocupes, el número de mi camiseta acompaña, por tanto es determinante, será el 9 y el tuyo. ¿Tuyo a qué se refiere? Número de camiseta. Entonces reemplaza, será un pronombre. ¿Sencillo? Sí. Ahora lo único que voy a hacer es ubicarlos. Nuestra, ¿qué tipo de persona tiene? ¿Primera, segunda o tercera? Primera, ¿verdad? Primera es nuestra, porque equivale a nosotros. ¿Ya? Primera persona, yo. En plural, nosotros. Bien, ahora seguimos. Míos, igual, ¿no? Primera persona. Míos. En la palabra suyo, tercera persona. Tercera persona suyo. Tuyas, segunda persona tuyas, porque se refiere a tú, vuestro, vuestra, vuestras, vuestros, segunda persona. Tuyo, también segunda persona. Listo. Y hemos acabado hasta ahí el primer ejercicio. Así es que borramos para continuar con la resolución de estas actividades. A ver, actividad 2. Identifico los pronombres posesivos que faltan en las oraciones. Luego escribo correctamente en mi cuaderno. Bueno, acá vamos a tener alguna dificultad. ¿Y por qué vamos a tener una dificultad? Porque acá no solamente hay que rellenar con pronombres posesivos, porque si no, no vamos a entender la oración. Hay que llenarlo también con pronombres personales. Así es que, Renato fue a la feria del libro viejo. ¿Tiene libros más antiguos que los? Muy bien. Entonces, repito, utilicemos pronombres personales, si no, no tendría sentido. No podría poner acá, míos tiene más libros antiguos que los, o tuyos tiene más libros, o suyo tiene, no da. Entonces, ponemos pronombres personales también. Renato fue a la feria del libro viejo. Él, punto y seguido acá hay, por tanto mayúscula, él tiene libros más antiguos que los. ¿Qué pronombre iría ahí? Lo que nos interesa son los pronombres personales, por tanto voy a escribirlos, solamente los pronombres personales, que los míos. ¿Ya? Él tiene libros más antiguos que los míos. Acá es un pronombre. Los poemas de tu hermano tienen la misma rima que los, puede ser tuyos. Los poemas de tu hermano tienen la misma rima que los tuyos. Puede ser que los míos también, ¿vale? Piensa parecido a ti, ¿no? Ti. Pero ti no lo voy a escribir porque sería un pronombre personal. Y acá lo que nos interesa son los pronombres posesivos. Mi habitación es parecida a la tuya, ¿verdad? Mi habitación es parecida a la tuya o a la suya también. Pero la tuya puedo ser, ¿ya? Pero la mía es más colorida. La pinté ayer, acá sería un yo, ¿ya? Yo, acá sería un yo. No lo escribo porque sería un pronombre personal y nos piden solo los posesivos. Trajo a su mascota a jugar con la mía, ¿verdad? Trajo a su mascota a jugar con la mía, ¿ya? Acá hay un punto y seguido y sería ellos. Ellos quieren mucho a su gatito. Mis vecinos son más tímidos que los tuyos. Mis vecinos son más tímidos que los tuyos, o puede ser que los vuestros también. Ellos, acá sería ellos, seguro conversan mucho con él, puede ser, con él. O puede ser, bueno, con él daría acá. Contigo sería, no debería estar con porque sería junto. Conmigo igual, con él sería. Y sería pronombre personal. Entonces, estos son los pronombres que darían acá como pronombres posesivos. Bien, continuamos entonces con la explicación. Vamos a acabar ya, nos falta poco. Actividad 3. Elaboro oraciones con cada par de pronombres posesivos en mi cuaderno. Vamos, tuyo y míos.
Por ejemplo, el tuyo es más bonito que los míos. El tuyo es más bonito que los míos. Listo, ya está la oración. Otra oración con suyo y nuestros. ¿Ya? Con suyo y nuestros, que sean pronombres. Lo suyo, ¿ya? Puede ser así. Guardaré lo suyo. Y los nuestros, guardaré lo suyo y los nuestros en la refrigeradora. Guardaré lo suyo y los nuestros en la refrigeradora. ¿A qué se refieren? No sabemos justamente. Pero si tú dices, guardaré el jamón suyo y nuestros manjares en la refrigeradora, ahí serían determinantes, pues, porque están acompañando a sustantivo. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. Suya y nuestras. La suya es mucho más comprensiva que las nuestras. Ahí se refiere a personas, ¿no? O la suya es mucho más, la suya es mucho más higiénica que las nuestras. También puede ser así. Vuestra y mías. Por ejemplo, conversé con la vuestra y las mías se molestaron. Conversé con la vuestra y las mías se molestaron. Si se molestan, lógico, se refiere a personas. Por ejemplo, puede ser que conversé con una vecina tuya, ¿no? Una vecina tuya y mis vecinas se molestaron porque conversé con la vecina tuya. Entonces yo digo, conversé con la vuestra y las mías se molestaron. Lógico que tiene que estar dentro de un diálogo, ¿no? Suya y nuestras. Por ejemplo, puedo decir acá, limpiaré las suyas y las nuestras las dejaré para más tarde. Limpiaré las suyas y las nuestras las dejaré para más tarde. Por ejemplo, puedo estar refiriéndome a zapatillas, ¿no? Limpiaré sus zapatillas y las nuestras las dejaré para más tarde. Y listo. Sencillo. Aplicamos lo aprendido. Por último, nos piden identificar cuántos pronombres posesivos hay en el texto y comparar los resultados. A ver, ¿cuántos pronombres posesivos hay en el texto? Yo viajé a Chulucanas la semana pasada con mis amigos. Nosotros quedamos encantados con su cerámica. Este arte es una herencia de los antepasados de los pobladores de esta ciudad. Las técnicas de los alfareros de las culturas Bicús y Tayán son suyas, por descender de ellos. Las cerámicas más atractivas son las que nosotros llamamos las gorditas de Chulucanas. Estas son una creación de Gerásimo Sosa. Él agregó a las vasijas grandes de barro, él agregó a las vasijas grandes de barro cocido cabezas y brazos para crear sus personajes. Ahora todos estos lindos recuerdos de Chulucanas son nuestros. Bien, entonces acá podríamos señalar, entrar a diferenciar entre un determinante y un pronombre va a ser un poco tedioso, ¿no? Un poco tedioso, un poco complejo en estas circunstancias. Así es que vamos identificando los pronombres posesivos según lo que hemos explicado. Yo viajé a Chulucanas la semana pasada con mis amigos. Mis amigos acá no podría ser. Nos quedamos encantados con su cerámica. Este arte es una herencia de los antepasados de los pobladores de esta ciudad. Las técnicas de los alfareros de las culturas Bicús y Tayán son suyas, ahí está, por descender de ellos. Las cerámicas más atractivas son las que nosotros llamamos las gorditas de Chulucanas. Estas son una creación de Gerásimo Sosa. Él agregó a las vasijas grandes de barro cocido las cabezas y brazos para crear sus personajes. Ahora todos estos lindos recuerdos de Chulucanas son nuestros. Ahora, ¿serán los únicos pronombres posesivos? ¿Qué opinan ustedes? A ver, que están revisando el video. ¿Qué opinan? Suyas, nuestros. ¿Hay más? No, ¿verdad? No hay más. ¿Sí? Bien. Así es que continuamos acá. Continuamos acá. ¿Y qué se nos pide en esta sesión? Un trabajo domiciliario. ¿En qué consiste? En resolver las páginas 104, 105 del libro de actividades. Así es que tienen para entregarlo hasta la próxima semana, hasta el martes al mediodía.
Y esa sería la actividad. No se olviden de que estamos trabajando quincenalmente las actividades, pero al ser esta una actividad corta, yo creo que con una semana es suficiente para poder resolver los ejercicios. Bien, esa ha sido toda la sesión. Cuídense. Hasta pronto. Nos vemos la próxima sesión.